El hueso cigomático, doctores, también llamado hueso malar antiguamente, se encuentra en la parte más externa y en la parte exterior y lateral de la cara. Son lo que nosotros llamamos el pómulo. ¿Sí? Aquí, que algunos tienen más pronunciado que otros, ¿no? Este hueso cigomático presenta para su estudio dos caras, una cara interna, una cara interna y una cara externa. Presenta cuatro bordes, un borde antero superior, póstero superior, antero inferior y póstero inferior. Y presenta cuatro ángulos: ángulo superior, ángulo anterior, ángulo posterior y ángulo inferior. Se encuentra articulado hacia arriba con el frontal, hacia atrás con el temporal, hacia abajo y hacia adelante con el maxilar. ¿Sí? Y forma parte de la región orbitaria, de la región cigomática, de la región temporal y de la región, se podría decir que nasolabio-mentoniana, porque cumple límite, ¿no?, con esta región. Veamos la cara interna. En la cara interna vamos a encontrar una pequeña cresta, que es con la cual se va a articular, ¿sí?, a la parte interior de la órbita con los huesos ungis y huesos, con el hueso ungi y hueso maxilar. Y esta cresta va a dividirla en dos: una parte interior orbitaria, que sería esta, que forma parte de lo que es el arco orbitario externo, inferior en la parte más externa, que vemos aquí, que al articularse con el maxilar me forman el arco orbitario inferior. Y esta cara más posterior de la cara interna, que se va a dividir en dos gracias al borde antero o póstero superior, que me va a dividir en una cavidad, en una cara interna temporal, que sería esta superior, que forma parte de la región temporal, y una infratemporal, que sería esta. ¿Sí? Bien. También en la cara interna vamos a encontrar, ahí ven un huequito negro. Fíjense, ven un huequito negro acá abajo. Ese huequito negro que se ve es el agujero cigomático interno, que se conecta con la cara externa hacia el agujero cigomático externo que vemos aquí. Y por ahí salen los nervios cigomáticos, o nervios malares, ¿ya? La cara externa, doctores, es importante estudiar porque en ella se van a insertar estructuras anatómicas, músculos. Primero, antes de saber qué músculos se van a insertar, vamos a hablar de los bordes, porque ahí se insertan también músculos. El borde antero superior, también llamado orbitario, se une con el maxilar y me forman el arco orbitario inferior. En este borde se va a insertar músculo orbicular de los ojos o orbicular de los párpados. El borde antero inferior está articulado directamente con el cuerpo del maxilar. Fíjense, es esta parte de aquí, o con la apófisis cigomática del maxilar, y a este nivel se van a insertar los músculos cigomático menor, músculo elevador propio del labio superior y parte del músculo elevador común del labio superior y del ala de la nariz, a este nivel. ¿Sí? En el borde posterior inferior se va a insertar el músculo cigomático mayor y el borde antero o postero superior a la aponeurosis del músculo temporal. Ahora vemos los ángulos para terminar este hueso. Dentro de los ángulos, doctores, en este hueso tenemos el ángulo superior, de donde se desprende una raíz que se conoce como la raíz frontal o la apófisis frontal del cigomático, que se va a articular con la apófisis orbitaria externa, o también llamada apófisis cigomática del frontal, para terminar de unirme el arco orbitario. Fíjense, a este nivel.
El ángulo anterior y el ángulo inferior están articulados directamente con el cuerpo del maxilar en su apófisis cigomática. Y el ángulo posterior, que es este de aquí, va a estar articulado con la apófisis cigomática del temporal, porque esta es la apófisis cigomática del temporal. Este ángulo se llama ángulo o apófisis temporal del cigomático. Se va a articular con la apófisis cigomática del temporal y me va a formar el arco cigomático. El borde donde dije que también se inserta el músculo cigomático mayor, que sería en el borde posterior inferior, también se va a venir a insertar la aponeurosis del músculo. ¿Qué músculo es este? El músculo macetero, otro músculo masticado. Cigomático. Un minuto, doctores, que hablan cosas.